Hola iglesia, ¿cómo están? Retomando nuestras clases, bienvenidos a nuestro discipulado 100%. Empezamos el tema número 4, cuarto mes, y este tema se titula La Iglesia. Así que toma nota, prepara por favor tu agenda, tu Biblia, tu lapicero, aparta un lugar especial, un espacio en silencio, tranquilo. Recuerda que es nuestros 30 minutos delante de Dios para crecer, para aprender, para ahondar en su palabra, para crecer ministerialmente y para ser usados por Él posteriormente. Y en la clase de hoy de nuestro tema número 4 titulado La Iglesia, precisamente vamos a mirar algo que en teología se le llama la eclesiología. Como siempre vamos a orar para que sea Dios dirigiéndonos en este tiempo maravilloso, así que si puedes cerrar tus ojitos, puedes hacerlo. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, porque nos das la vida, la oportunidad de poder estudiar, de acercarnos, de abordar tu palabra con sinceridad, con corazones dispuestos para ti, Señor. Te pedimos por favor a esta hora que quites toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón. Aquíétalos, Señor, por favor, para que todos mis sentidos estén puestos en ti y pueda aprender de tu maravillosa palabra. Hoy, Señor, queremos avanzar en el crecimiento o el conocimiento del por qué somos iglesia, de quiénes somos, Señor, cuál es nuestro rol en la sociedad, Señor, por qué somos lo que somos, por qué creemos en lo que creemos. Todo este discipulado trata de esto, Señor, tener fundamentos claves y claros de lo que somos, Señor, de la fe que confesamos, que profesamos y que vivimos, que defendemos con tanta fortaleza, Señor. Te pedimos por eso que dirijas esta hora, este tiempo, esta clase preciosa en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis amados hermanos, como les decía, estamos en la clase número 4, bueno, el tema número 4, clase número 3 exactamente, eclesiología. Vamos con la introducción. En este cuarto periodo, en este cuarto mes de clase, ya profundizaremos en temas netamente relacionados con lo litúrgico, lo ceremonial y sobre todo lo práctico de nuestra vida como cristianos. ¿Por qué decimos que vamos a la iglesia? Que nos vestimos, nos arreglamos, nos ponemos la pinta, nos ponemos el botón acá y nos vamos para la iglesia. ¿Por qué vamos a esos lugares? ¿Qué es la iglesia realmente? ¿Por qué se llama iglesia? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi rol, tu rol, el rol de cada uno en la iglesia? Esta y muchas dudas más las tocaremos un poco en esta clase y a lo largo de este mes con esta maravillosa materia llamada iglesia. Jesucristo fue enviado al mundo con una misión específica. Durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús dedicó toda su vida al trabajo de transformar vidas. Él dijo que vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Esa es la labor maravillosa de Cristo, sin necesidad de hacerlo. Recuerden que la primera, vamos a llamarlo generación, o la primera civilización de seres humanos fue raída de la tierra, fue quitada de la tierra, fue exterminada de la tierra a través de un diluvio. A partir de ese diluvio el Señor hizo un arco iris, un pacto con Noé, en el cual le dijo que no volvería a destruir la tierra y menos de esa manera, y lo cumplió. Por eso el Señor envía a Jesús para que ese pacto sea renovado y sea un pacto de gracia en la sangre de su propio Hijo. No destruyó la tierra, nos dio otra oportunidad y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y mientras vino aquí a la tierra cumplió una misión: buscar y salvar lo que se había perdido. 3 años aproximadamente, dice la Biblia, de los 30 a los 33, que Él desarrolló esta tarea, esta labor espectacular. Sin embargo, antes de retornar al cielo, porque allá es donde Él pertenece, Cristo capacitó y perfeccionó a un pequeño grupo de personas para continuar la tarea que había iniciado. Para congregar a este grupo creó y edificó la iglesia como un organismo vivo. Ojo que no se está hablando aquí de una estructura de materiales, de cemento, de hierros, etcétera. No, cuando dice edificó la iglesia, la edificó es como un organismo vivo, que sería su cuerpo aquí en la tierra. Así que después del retorno de Cristo al cielo, su obra continuaría aquí en la tierra por medio de la iglesia. Esto es lo maravilloso de Él, porque nos metió a nosotros, o nos puso a nosotros, o nos dio a nosotros una posición que Él empezó, una posición
que Él vino a realizar. Mire, usted y yo no somos Jesús, usted y yo no somos Dios, no somos santos, no somos buenos, bueno solo hay uno, dijo Jesús, y ese es el Padre. Y aún así, con toda nuestra imperfección, el Señor Jesús dijo, bueno, voy a establecer una iglesia, voy a establecer personas para que continúen la obra o la labor que yo empecé. Somos representantes de Él, por eso hablaremos un poco de que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Qué enorme privilegio. Y recuerda, la iglesia no es un edificio, la iglesia es un organismo vivo, es decir, compuesto por diferentes partes, diferentes órganos que trabajan por un bien común, que trabajan con un propósito entre sí. Por esto, este será un estudio introductorio, cabe resaltar, porque para eso tú debes profundizar más en un seminario bíblico o en tu iglesia donde den esos cursos o clases más profundas. Pero este es un curso introductorio o una clase introductoria o un estudio introductorio sobre la eclesiología. Estaremos estudiando la iglesia como un organismo vivo, capacitada por el Espíritu Santo y que posee las armas espirituales para vencer absolutamente todas las batallas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo digo amén a eso. Amén. Bueno, mis amados, entonces vamos a mirar ahora la etimología del término iglesia. Iglesia viene de eclesia, así como está apareciendo frente a sus pantallas. Es el vocablo eclesiología, es el vocablo griego que en el Nuevo Testamento se usa para referirse a la comunidad cristiana. Viene de la expresión ekkaleo, que significa literalmente llamar afuera. Ekkaleo significa llamar afuera, de ahí proviene la palabra eclesia o iglesia. En la Grecia antigua se tenía por costumbre convocar al pueblo a asambleas públicas con el objeto de tratar temas políticos. Por el gran número de participantes se congregaban fuera de los muros de la ciudad al ser invitados por un anunciador o mensajero oficial llamado heraldo. Entonces estas grandes convocatorias en la Grecia antigua, estas grandes asambleas públicas, se utilizaban para hacer temas políticos, a eso le llamaban eclesía, para tocar temas políticos. Sin embargo, quizás no tenían el espacio suficiente para tantas personas, entonces lo hacían afuera. De ahí viene el término, ¿recuerda? Ekkaleo, llamar afuera. Eclesía fue la traducción de la voz hebrea más bien para nosotros, kahal, creo que así se dirá. No conozco hebreo, pero ahí está apareciendo en sus pantallas. Es la traducción de la palabra hebrea o la voz hebrea, kahal, que designa a la congregación de Israel. Ya en el Nuevo Testamento se combinan las dos modalidades, es decir, el concepto griego que llamado afuera o llamar afuera, ekkaleo, con el concepto de congregación de Israel, kahal, para definir a la iglesia como el Israel espiritual, o sea, los llamados afuera del mundo por Dios, los convocados por Él y apartados de Él. Ese llamar afuera, esa combinación de esas palabras, ya un tanto más espirituales que rituales o de congregación, llamaban era al corazón del hombre, al espíritu del hombre a salir del mundo. ¿Cómo así? Lo vamos a ver, más adelante, a salir de este sistema, llamados a salir afuera. Pero ¿cómo así? ¿Cómo salimos de este planeta o de este mundo? Recuerde que la Biblia, en la mayoría de su doctrina, de su enseñanza o de su naturaleza es espiritual, metafórica, enseñanzas para el alma y el corazón, no literales. No nos está llamando a que hagamos como Elon Musk, que está haciendo, no sé, cohetes espaciales que en estos días por ahí como que uno explotó en una prueba, ¿no? En una prueba, porque quiere llevar hasta 100 pasajeros fuera a darse una vueltica por la luna. No nos está llamando a eso, a salir del planeta o de la Tierra. Es espiritual y mentalmente. ¿Listo? Entonces, este es el término que viene de kahal, más bien tiene que ver con este término espiritual y hebreo de salir, de llamarnos hacia afuera. Habiendo visto brevemente un poco de historia, estamos en condiciones de dar una definición de la iglesia. Y aquí les va la definición de la iglesia. Abro comillas. La iglesia es un pueblo llamado afuera, llamado a salir del mundo y entrar al reino de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 14 al 16, dice lo siguiente: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces la iglesia a partir de Cristo Jesús sale del mundo, es decir, sale de sus rudimentos, sale de sus sistemas, sale de sus ideologías, sale de su vida pecaminosa, sale del desborde, sale de la anarquía, de esa falta de gobierno que vivimos y más hoy por hoy, en la que nadie quiere ser dirigido por nadie, nadie quiere sujetarse a leyes. La iglesia tiene que desmarcarse de este tipo de gobierno humano, mundano, pecaminoso y diabólico y entra ahora en el reino de Dios. Salimos de ahí, entramos al reino de Dios. Es la mejor manera. Cristo la dejó clara en la oración por sus discípulos. Ellos, la iglesia, mis discípulos, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y no te pido que los quites del mundo, es decir, no te pido que te los lleves, que les quites la vida acá y te los lleves a la eternidad. No, te pido que los guardes del mal, porque yo no soy del mundo, ellos tampoco lo son. Ahí nos da la clave, no nos tenemos que salir del planeta, pero sí la maldad debe irse de nuestra vida. Debemos desmarcarnos de eso. ¿Cuántos dicen amén? El término iglesia se aplica de tres maneras distintas y aquí vamos a la práctica. ¿Por qué nos llamamos iglesias a las denominaciones cristianas con un logo, con un letrero, con una personería jurídica especial o con un respaldo gubernamental? ¿Por qué tenemos un edificio, una casa, una edificación? ¿Por qué todos le llaman a esta iglesia de Jesucristo es la vida, Jesucristo tierra de bendición, camino de vida, luz eterna, la de las naciones, la del movimiento, la de cuadrangular? ¿Por qué se llaman así? Vamos a mirar un poco. El término iglesia se aplica de tres maneras distintas, por lo menos la Biblia nos los muestra así. Estas tres maneras tienen que ver más con la extensión o alcance que se le da a la palabra que con el significado, ya que este sigue siendo el mismo. ¿Listo? Entonces esas tres formas no es que respondan al significado de salir afuera. Estas tres formas más bien tienen que ver con la práctica, la extensión y el alcance de la palabra a muchas más personas en el mundo. Entonces, la primera manera en la que se ubica la palabra iglesia es, tome nota, iglesia universal. Tome nota, iglesia universal. ¿Sabía usted que el término católico o católica es universal? O sea, la palabra católico o católica significa universal. Por eso esta denominación le llaman Iglesia Católica, pero se llama Iglesia Católica Romana para dejar claro que está regida por Roma y por el Vaticano y exactamente por el Papa. Por eso no le llaman solamente Iglesia Católica, porque se llamaría Iglesia Universal. No, Iglesia Católica Romana le llaman ellos a esa denominación, a esa doctrina y a su forma de creer. La Iglesia Católica o Iglesia Universal, la componen todos los creyentes de la tierra, de todo tiempo y de todo lugar. Es decir, el macro, el total, desde el polo norte hasta el polo sur, desde Australia hasta aquí Colombia, ¿cierto? Desde Asia, África, Oceanía, Europa y las Américas, toda persona que se ubique en cualquier parte del globo terráqueo y que sea creyente en Cristo Jesús hace parte de la iglesia universal. ¿Listo? Mateo 16:18 dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá hay una respuesta grandísima y enorme, implícita dentro de esta confesión del Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Jamás él estableció un nombre, una denominación. Jamás él dijo los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los católicos, los evangélicos, los protestantes, los mormones, los testigos de Jehová, los del sábado, los del domingo, los del letrero con la paloma, los del letrero con la cruz, los del letrero con la copa, los del letrero con no sé qué. No, él estableció su iglesia, la iglesia universal. Él es la roca que sostiene la iglesia y a Pedro le dio la autoridad de comenzar el privilegio. Ustedes ya lo saben que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 exactamente, ya Pedro llevó a cabo la obra de hablar lleno del Espíritu Santo y se convirtieron como 3,000 personas aquel día, 3,000 o 4,000 personas y fueron bautizados. Ahí comenzó como tal la ejecución de esto que dijo el Señor. A través de Pedro iniciaría un movimiento inmensamente grande. Entonces,
Recuerda esto, la Iglesia Universal no tiene nombre, no tiene personería jurídica, no tiene resolución política, no tiene letrero, no tiene eslogan, no tiene logo, no tiene nada. Es la Iglesia de Jesucristo. La segunda extensión o forma de aplicar el término iglesia es iglesia local. Toma nota. La componen los creyentes de una ciudad. Entonces la Iglesia Universal dice la iglesia que está en Bucaramanga, los creyentes de Bucaramanga, los creyentes de Bogotá, los creyentes en Lima, Perú, los creyentes en Quito, los creyentes en, no sé, en Buenos Aires, los creyentes en Colorado, los creyentes en Pekín, los creyentes en París, los creyentes en Roma, los creyentes en Manchester, etcétera, etcétera. Entonces, Hechos capítulo 11, 22 dice lo siguiente: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La iglesia de Jerusalén le estaban dando un reporte. Exactamente, el apóstol Pedro estaba dando un reporte a la iglesia de Jerusalén. Era la iglesia local la que estaba establecida en esa ciudad, en ese punto geográfico específico. Listo. Pero la iglesia local obviamente sigue siendo parte de la iglesia universal. Vamos con el tercer término para utilizar la palabra iglesia, donde se aplica el término iglesia mejor. Tome nota, iglesia particular. Tome nota, iglesia particular. La componen los miembros de una congregación determinada. Y ahí es a donde vamos, a nuestras congregaciones, a nuestras denominaciones, a nuestras misiones. La iglesia particular, dice Romanos 16:5 como ejemplo. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneteo o a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ya no estaba saludando el apóstol Pablo a la iglesia de Jerusalén o de Efesios o de Éfeso, que es una iglesia, o de Corinto o de Filipos, de una iglesia local, sino la iglesia particular dentro de la ciudad. Al parecer ya habían iglesias particulares. Entonces estaba la iglesia de su casa, donde estaba un tal Epeneto, fruto de Acaya, un hombre que servía a Dios. Nosotros tenemos un lugar donde nos congregamos, lo llamamos iglesia, aunque entendemos ya por lo que hemos hablado que la iglesia no es la estructura física, es una forma de llamar al lugar de reunión. Bien o mal, así utilizamos ese término, pero lo que sí debemos tener en cuenta siempre aquí y aquí es que la iglesia eres tú y soy yo. La iglesia no es el edificio, porque hay iglesias que no tienen templo, porque hay iglesias que no tienen un auditorio, porque hay iglesias que no tienen una casa especial solo para sus reuniones, porque hay iglesias que se reúnen en la cancha, en el parque, debajo de un árbol, junto al río, a donde sea se reúnen, en las casas de la gente. Entonces la iglesia no es el edificio, es una forma de expresión, es una forma que se adoptó, es una forma en la que hasta ante el gobierno dicen usted a qué iglesia pertenece y registre su iglesia acá. Es una forma que utilizamos, a veces utilizan muchas personas para pelearse por redes sociales, para decir que esta sí, que esta no, que está para arriba, que está para abajo, que esta sí es y que esta no es, que en esta toman tinto o café, en esta no toman café, en esta comen cerdo, en esta no comen cerdo, en esta nos ponemos tal atuendo, en esta no nos ponemos tal atuendo y ahí vivimos, ¿listo? Lo que estoy diciendo es que la iglesia es cada persona. No es la denominación por las que muchos rasgan sus vestiduras y dicen, no, es que yo pertenezco. No, la iglesia es el lugar, no es el lugar, perdón, donde nos congregamos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Sin embargo, todos tenemos una iglesia particular, ¿cierto? Llámese del nombre de la iglesia a la que tú perteneces. Ahí en esa iglesia tú te ubicas, ahí en ese lugar de congregación mejor, donde tú te reúnes. Entonces quedó claro, ¿listo? Hasta ahí. 3 formas de aplicar el término iglesia: iglesia universal, iglesia local e iglesia particular. Sigamos avanzando, por favor, y vamos a mirar algo que llamamos la composición de la iglesia. La iglesia está compuesta tanto por judíos como por gentiles que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, único y suficiente de sus vidas. Ya lo vamos a mirar más adelante con soportes bíblicos. Para aquí vamos a hacer un pare. La iglesia
está compuesta por judíos. Recuerden que el pueblo de Dios es el pueblo judío, guste al que le guste, al que no le guste, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel es el pueblo del Señor. Por tanto, ellos de primeritos están ahí como iglesia siempre y cuando hayan reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Señor y Salvador. ¿Listo? Ahí están los judíos haciendo parte de la iglesia. Sin embargo, también la componemos y la componen los gentiles. ¿Qué es pueblo gentil? ¿Qué es personas gentiles? Aquellos que no son raza judía. Ahí, pare de contar. Aquellos que no son del linaje quizás físico o sanguíneo de Abraham, que fue donde partió y nació la nación israelita. Los que no somos israelitas, los que no somos hebreos, los que no somos judíos, los que somos latinoamericanos, europeos, y etcétera, etcétera. Nosotros somos pueblo gentil. ¿Listo? Entonces nosotros fuimos rescatados a través de Cristo Jesús, ya lo vamos a leer a continuación. A través de su sangre vinimos a ser pueblo de Dios, la iglesia del Señor, mejor, los redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora, tanto judíos como gentiles hacemos parte de la iglesia, componemos la iglesia del Señor siempre y cuando tanto judíos como gentiles hayamos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y como el Hijo de Dios. El elemento humano que conforma la iglesia surge de los dos grupos separados al momento del llamamiento de Abraham y se confirma al entrar en vigencia en la ley mosaica y pasan a constituir un tercer grupo humano convocados por la persona de Jesús el Salvador. De modo que los escritos paulinos hacen referencia de la antigua separación, Efesios 2 del 11 al 19, y aluden también a los tres grupos humanos, primera carta a los Corintios 10:32, que coexisten hasta el día de hoy. Es decir, de los judíos y de los gentiles unidos vinimos a ser un tercer grupo llamado la iglesia. Voy a leerles Efesios 2 del 11 al 19, muy atentos, son algunos versículos pero muy profundos y poderosos. Escuche esta maravillosa carta y esta forma de expresarse del apóstol. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, la gente no judía, usted y yo, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerde que para ser judío también, si quería ser prosélito, es decir, convertirse al judaísmo o al judío, debía circuncidarse. ¿Listo? Hasta ahí vamos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos nosotros, Dios santísimo, los que no éramos judíos circuncidados. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén, amén y amén. Glorioso Cristo, maravilloso Rey, precioso Salvador, y gracias por un hombre con tanta elocuencia, con tanta llenura del Espíritu, que nos dejó esta salvedad y claridad. Recuerde que en el tiempo de Pablo los judíos rasgaban sus vestiduras y decían que solamente ellos eran hijos de Dios y ninguno más. Es decir, griegos, romanos y la gente, todos los pueblos de toda lengua, de toda nación, africanos y toda la gente que para ese entonces se acercaba mucho al pueblo judío, no valían para nada. No eran hijos de Dios, no eran nación de nada, no eran nación salva, eran absolutamente nadie. Aquí lo dice, éramos nadie, sin esperanza y sin Dios en el mundo, lo dice. Pero el Señor en la carne, en la sangre de Cristo Jesús, reconcilió los dos pueblos en uno solo. Hizo la paz de los dos pueblos en uno solo, tanto gentiles como judíos. Ahora somos uno solo, somos una iglesia en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor y pueden decir amén aún en medio de esta clase? A veces saco el pastor que llevo dentro, ¿no? Y la primera carta a los Corintios 10:32, que también lo mencionábamos, dice así: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia
de Dios. ¡Qué maravilla! 3 tipos, por así decirlo, de personas que componen la iglesia. Más bien 2, y que a la final componen un tercer grupo, que es la iglesia. Entonces la iglesia la componen tanto judíos como gentiles que reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios, Señor y Salvador. Esa es la única regla. No denominaciones, no rituales, no ciertos lugares, no porque así me lo enseñaron de pequeño, no porque es la más famosa, no porque es la que sigue la tradición, no es porque tiene la sede en Roma, no. Aquellos judíos y gentiles que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, vinimos a ser ahora la iglesia del Señor. Amén. Vamos a mirar algo que yo titulé la iglesia como el cuerpo de Cristo. Creo que es una temática bien importante y bien relevante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todos, o si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos vestimos más dignamente. No, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué maravilla, ¿cierto? Recuerda que la iglesia es un organismo vivo. Recuerda que tenemos entonces, por favor, cada uno de nosotros una función en el cuerpo de Cristo. Cada uno hace parte. Mire esa enseñanza, metáfora, analogía, símil que utiliza el Señor a través del apóstol Pablo para hablar de qué es la iglesia del Señor. Es un cuerpo y todas las partes de nuestro cuerpo tienen una función. Mire, las cejas es para que el sudor no baje y nos entre directo a los ojos y nos arda. Las pestañas para que filtren tanto mugre y no nos entre a los ojos y nos los cubra, ¿cierto? Los oídos obviamente para escuchar, las uñas para rascarnos, parece que fueran es para pintarse únicamente, no, para rascarnos también. Las manos con pulgares opuestos para hacer todo tipo de trabajo, ¿cierto? Los pies para caminar junto con las piernas, cada uno de los órganos internos, todo tiene una maravillosa función. Lo importante es que la cabeza, ustedes saben que en el cuerpo la cabeza es la que manda todo. Aquí el cerebro es el que domina todo movimiento, el que domina hasta el dolor, el que da todas las señales, las órdenes. Aquí es donde se comanda todo, absolutamente todo está aquí. Por eso dice que la cabeza es Cristo, no nosotros. ¿Somos miembros los unos de los otros? Sí, claro que sí, pero la cabeza es Cristo. Él es quien dirige la iglesia, quien gobierna la iglesia. Así no lo veamos físicamente, a través del Espíritu Santo, que ya lo vimos en uno de los temas de nuestro discipulado, es quien está presente en nosotros. El Espíritu de Dios representando al Hijo, recordándonos que Él es la cabeza y nos dirige como cuerpo de Cristo, nos dirige como iglesia. Si hay pastores en el organigrama, si hay líderes, si hay colíderes, si hay copastores, si hay personas que dirigen la iglesia, pero al finalizar, todos sujetos, todos deberíamos o debemos estar sujetos a la cabeza que es Cristo Jesús. Conclusión: cada persona que compone la iglesia, es decir, cada persona que hace parte de una congregación, cualquiera que sea, es parte del cuerpo de Cristo. Y su participación y servicio, independientemente del rol, es importante para el cuerpo de Cristo. Sea judío o gentil, sea pobre o rico, sea asiático o europeo, sea americano, sea el que predica en las naciones, como el conserje de una iglesia pequeñita en particular, el que hace el aseo y ordena las sillas, así como el que sale a las naciones a predicar, así como la alabanza que sale y se nota tanto.
Todos, absolutamente todos, somos miembros especiales en el cuerpo de Cristo, iguales delante del Señor. Aquí el único que es grande y el mejor es la cabeza, que es Cristo Jesús. Mis amados, de esta manera comenzamos este discipulado, nuestro tema número 4. Espero que ya tengas más claridad de quién eres tú y por qué haces parte de este cuerpo maravilloso de Cristo llamado la iglesia. También quiero recordarte que si deseas volver a ver el video porque corrimos un poquito, no te quedaron conceptos claros, vuelve y mira el video una y otra vez, páusalo y toma nota. Recuerda que aquí lo importante es que crezcamos en este discipulado y seamos discípulos del Señor, parte del cuerpo de Cristo, una iglesia activa y viva. Las clases que vienen, imagínense cómo estarán. Cierra tus ojos, vamos a orar para finalizar esta clase. Señor, yo te doy gracias por esta clase. Gracias por mis hermanos allá al otro lado de la cámara. Gracias por cada persona que está tomando este discipulado de forma seria, que está creciendo y que se está formando. Esa gente hará la diferencia, Señor. Esa gente marcará la pauta en la sociedad, en sus familias, en sus hogares. La llamarás al ministerio, Señor, al servicio, porque no se quedaron solamente con un sermón de un domingo, sino que están aquí estudiando tu palabra, estudiando la misión que nos has encomendado en esta tierra, Señor. Por eso les bendigo enormemente, Señor. Afianza llamado, Señor, porque yo creo, Señor, que en el nombre de Jesús hay gente con llamado al otro lado, Señor, que está recibiendo esto y va a decir: aquí estoy para ser un ministro del cuerpo de Cristo, útil en las manos del Señor. Y aquella persona, Señor, que se siente insignificante en el cuerpo de Cristo, que voltea a mirar que su vida tiene un propósito grande en sus manos. Gracias, mi Rey amado, Señor. Gracias, de verdad, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.